Vamos a la Biblia, vamos a la palabra del Señor y yo quiero que vaya al primer libro del profeta Samuel, primera de Samuel. Vamos a estar en esta hora considerando el capítulo 13, versículo 14. Cuando usted lo tenga, me lo manifiesta con un amén. Gloria al Señor. Siéntase, hermano, con esa libertad de adorar a ese Cristo de poder. Gloria a Dios. Yo no sé usted, hermano, pero el diablo está derrotado. Ya Cristo lo venció. La tumba está vacía. La muerte no lo pudo retener. Y ahora estamos aquí, hermano. Gloria al Señor. En medio de lucha y verdad, en medio de pruebas y dificultades. No es fácil, pero con Cristo se puede. Gloria al Señor. Capítulo 13, verso 14. ¿Cuántos lo tenemos? Amén. Leemos la poderosa palabra del Señor a la gloria de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo, y la iglesia de Dios dice amén. Mas ahora tu reino no será duradero. Este es el profeta Samuel hablando con el rey Saúl. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo, por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Gloria al Señor. Puede sentarse, mi amado hermano, pero no se siente sobre la alabanza. Adore a Dios, glorifique su nombre. En esta hora yo quiero predicar bajo el tema conforme al corazón de Dios. Yo creo que todos nosotros, todos los que estamos aquí presentes, hemos escuchado alguna vez hablar acerca de David, el rey David, aun cuando quizás muchos no frecuentábamos, ¿verdad?, la iglesia. Siempre en nuestra niñez teníamos en nuestra mente la historia de aquel pequeño pastorcito que había derrotado a un gigante llamado Goliat. Si usted le pregunta a la mayoría de las personas sobre la faz de la tierra, aún aquellos que no son cristianos, todos saben acerca de este nombre. Gloria al Señor. Y cuando hablamos de David, mucho, ¿verdad?, pensamos, lo primero que se nos viene a la mente es Goliat, bendito Dios. Y verdad, cuando nosotros, hermanos, verdad, no quiero entrar mucho en detalle acerca, verdad, de la historia de David, ya que quiero llegar al punto, gloria al Señor. Pero verdad, si nosotros vamos un poquito atrás, vemos la historia, vemos que el rey Saúl fue el primer rey de Israel. Este rey, verdad, fue escogido según el gusto del pueblo, mi amado hermano, ya que cuando nosotros vamos a primera de Samuel capítulo 8 verso 4, encontramos al pueblo de Israel, a los ancianos de Israel, que se juntan y vienen a ver al profeta Samuel y le dicen: he aquí, tú has envejecido y tus hijos no andan en tus caminos, por tanto constitúyenos ahora un rey que nos juzgue como tienen las otras naciones. Ellos habían puesto su mirada en las demás naciones, veían cómo las demás naciones tenían un líder que los guiaba, que cuando salían a la batalla, el rey iba delante de ellos, era, verdad, la primera, la cabeza, gloria al Señor, era el que, verdad, animaba al pueblo, era el que peleaba juntamente con el pueblo, gloria al Señor. Pero aquellos reyes, verdad, no estaban, gloria al Señor, haciendo la voluntad de Dios. Tenían otras naciones, tenían otros dioses, tenían otras, verdad, otras figuras a las cuales ellos adoraban, gloria al Señor, y el pueblo no entendía, gloria al Señor, ya que hasta ese tiempo el pueblo había sido juzgado por jueces, un líder que era puesto de tiempo en tiempo por Dios, que tomaba el lugar de Dios y que dirigía el pueblo a la presencia de Dios, gloria al Señor. Y vemos que dice la Biblia que esto no agradó a Samuel, pero Dios le dijo: déjalos, porque no te han desechado a ti, me han desechado a mí. Y Dios les permitió, verdad, escoger un rey, y Dios pone a Saúl como primer rey. Pero vemos que este rey, mi amado hermano, aunque tenía quizás las cualidades, tenía el porte, era grande en estatura, gloria al Señor, tenía la apariencia de rey, dice que no era conforme al corazón de Dios. Cada vez que Dios le daba una orden, hermano, él se dejaba manipular por lo que el pueblo le pedía, con tal de agradar al pueblo
dejaba de agradar a Dios. Y por cuanto Saúl no era, mi amado hermano, un hombre, gloria al Señor, verdad, que tenía carácter de líder espiritual, hermano, Dios lo desecha. Y entonces el Señor decide, mi amado hermano, en este pasaje bíblico, gloria al Señor, reemplazar al rey Saúl. Y es ahí donde aparece David. David era el hombre que tenía que reemplazar a Saúl. Y dice la Biblia que Dios, hablando, mi amado hermano, a Saúl le dice: ya tu reino no será duradero, he decidido buscar a otro. Mire qué triste, hermano, que en algún momento de nuestra vida, en algún momento de nuestro camino, Dios nos diga: ya te deseché, he decidido buscar a otro, he decidido poner a otro en tu lugar, ya que tú no has querido obedecer. Yo no sé lo que Dios le está pidiendo a usted. Yo no sé lo que Dios está hablando a su vida, porque déjeme decirle que Dios tiene propósito con cada uno de nosotros. Y hay cosas, mi amado hermano, que Dios quiere hacer a través nuestro, porque Dios no te ha traído a este lugar para que tú ocupes un espacio. Eso es algo que yo le repito constantemente a usted. Todos somos miembros de un cuerpo cuya cabeza es Jesucristo. La iglesia, mi amado hermano, está llena de necesidades, y Dios lo ha traído a este lugar para que usted supla una de esas necesidades, para que usted pueda obrar y hacer una función dentro del cuerpo. No todos podemos ser manos, no todos podemos ser pies, no todos podemos ser ojos. Cada uno de nosotros, mi amado hermano, tiene una función especial en el Señor, y Dios nos está llamando a desempeñar esa función. A veces la iglesia sufre, hermano, porque tristemente, como dice la palabra, la mies es mucha y los obreros son pocos. No todos quieren trabajar, pero es tiempo de que la iglesia despierte. Es tiempo de que entienda que lo que Dios te mandó a hacer lo tienes que hacer, porque si no lo haces, déjame decirte que la obra no se va a detener. La obra del Señor sigue hacia adelante. Si tú no quieres caminar, ya Dios estableció que va a poner a otro en tu lugar. Y ay de nosotros, hermano, ay de nosotros, porque en aquel día vamos a clamar, en aquel día vamos a llorar. Mire, Saúl lloró, gloria al Señor. Saúl, mire, mi amado hermano, buscó la misericordia de Dios, pero ya Dios, mi amado hermano, lo había desechado. ¿Por qué? Por cuanto el corazón de Saúl estaba lejos de Dios. Y cuando tu corazón se aleja de Dios, por más que tú quieras buscarlo nuevamente, hermano, mire, ay de nosotros, porque va a llegar un momento en que vamos a clamar y Dios no va a responder. Vamos a arrodillarnos y Dios no va a estar ahí, mi amado hermano. Por eso este es el tiempo agradable, este es el tiempo. Buscad a Jehová mientras pueda ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Este es el tiempo donde la iglesia tiene que clamar, hermano. A veces vemos un mundo que está tomando fuerza y la iglesia tristemente ha menguado. Vemos que el mensaje del evangelio ya no cala hondo en los corazones. Vemos que ya no hay poder, ya no hay unción, ya no hay espiritualidad en la iglesia. Esa es la iglesia de nuestros tiempos, una iglesia triste, una iglesia apagada, una iglesia donde no habita Dios. Pero todavía en medio de este mundo hay un remanente fiel. Yo no sé si usted es parte de ese remanente. Todavía hay un remanente que Dios se ha guardado para estos últimos tiempos, porque la palabra de Dios tiene que seguir siendo predicada, le guste a quien le guste, se levante el diablo o no se levante. La iglesia de Cristo va para adelante, mi amado hermano. Yo no sé si usted está conmigo. ¿Cuántos pueden levantar su manita y adorar a Dios en esta hora? David, hermano, no era perfecto, estaba lleno de errores y le falló a Dios en muchas ocasiones. Y eso me hace pensar a mí, entonces, ¿qué se puede considerar un hombre conforme al corazón de Dios? Y para eso yo quiero que vayamos un poquito a analizar la vida de David. ¿Sabe? Yo estudiaba esto y el Señor me hacía entender muchas cosas. Parece que la vida de David no había sido fácil. La niñez de David no fue fácil. Su juventud, mi amado hermano, parece que no la tuvo muy fácil. Cuando nosotros vamos a la palabra del Señor, Dios le da la orden a Samuel, al profeta, de buscar a este nuevo rey que él establecería como el rey de Israel. Y lo manda a la casa de Isaí en Belén. Y dice la palabra del Señor en el capítulo 16, que Samuel llega a la casa de Isaí y le dice
yo he venido, gloria al Señor, gloria sea el nombre del Señor, a ungir a uno de tus hijos. Mire lo que dice capítulo 16, verso 10. E hizo pasar Isaí 7 hijos suyos delante de Samuel. Pero Samuel dijo a Isaí: Jehová no ha elegido estos. Entonces dijo Samuel a Isaí: ¿son estos todos tus hijos? Y él respondió: queda aún el menor que apacienta las ovejas. Y dijo Samuel a Isaí: envíale por él, porque no nos sentaremos a la mesa hasta que él venga. Bendito Dios. Isaí, mi amado hermano, gloria al Señor, tenía 7 hijos. 7 hijos tenía Isaí, bendito sea el nombre del Señor. Y la Biblia dice, mi amado hermano, si nosotros vamos un poquito más atrás en el verso 5, capítulo 16, que Samuel le respondió a Isaí: yo he venido a ofrecer a Jehová sacrificio, así que santificaos y venid conmigo al sacrificio. Y dice que santificando él a Isaí y a sus hijos, los llamó al sacrificio. Bendito Jesús. Pero cuando fueron santificados, solamente fueron santificados 7. En ningún momento llamaron a David para que se hiciera presente en una reunión tan importante como esta. Hermanos, el profeta Samuel, el vidente, como se le consideraba en aquellos tiempos, el hombre que tenía ese contacto directo con Dios, había llegado a la casa de Isaí. Era un evento importante y él le dice: yo he venido a ungir a uno de tus hijos y es necesario que se santifiquen para poder ofrecer sacrificio. Mire, cuando nosotros vamos a la Biblia, hermano, y empezamos a estudiar un poquito de teología, y en la teología existe una rama del estudio bíblico que se llama numerología, porque los números en la Biblia tienen un significado, gloria al Señor. Y ya para muchos de nosotros, hermano, para todos nosotros debería de ser sabedor que el número 7 es el número de la perfección, el número del cumplimiento. Gloria al Señor, es el número perfecto de Dios. Entonces, para un hombre como Isaí, hermano, tener 7 hijos era tener la familia perfecta. Gloria a Dios. Y mucho más siendo todos estos varones. Imagínense, era el hogar perfecto, el modelo de una familia perfecta, hasta que apareció David, hasta que apareció el octavo. Gloria al Señor. Y parece que se dañó el hogar. Parece que David, yo no sé, hermano, cuando uno comienza a leer la palabra del Señor, sus hermanos como que lo aborrecían, sus hermanos como que no lo querían. En un momento, hermano, cuando están peleando con los filisteos, el mismo padre de David lo envía a llevarle comida a sus hermanos, y estos le dicen: ¿qué vienes a hacer? Gloria al Señor. Vete a cuidar tus ovejas, bendito sea el nombre de Jesús. Hermano, parecía que David lo veían como el añadido, lo veían de menos, lo menospreciaban. Ahora, haciendo un paréntesis, hermano, cuando se habla también, ¿verdad? Hablando de los números en el concepto bíblico, el 8 está siempre ligado a Cristo. Y esto, hermano, lo encontramos ya en el Nuevo Testamento. El 8 significa un nuevo comienzo. La Biblia dice que Jesucristo, hermano, resucitó al octavo día, o sea, el primer día de la semana, después del último día de la semana. Gloria sea el nombre poderoso del Señor. Pero este es un concepto que surge en el Nuevo Testamento. Para el Antiguo Testamento, hermano, la familia de David era un agregado. Era alguien que no debería de estar ahí. Y cuando vemos esto, hermano, vemos que no es llamado a la reunión para ser santificado. Usted sabe que santificar es separarse, es apartarse para Dios. No lo llamaron a aquella reunión, ni siquiera lo mandaron a buscar. Pareciese que David no era considerado alguien que pudiese ser santificado, alguien que pudiese ser santo, gloria al Señor. Y a mí no me gusta el chisme, hermano, pero eso se me hace raro.
Y yo me puse a investigar, bendito Dios, y empezamos a leer la palabra. Y la Biblia dice, hermano, en el Salmo 51, que cuando David pecó y falló y cayó en adulterio, él mismo hablando de su caída en el Salmo 51 exclama y dice: en pecado, he aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Aquí tenemos dos puntos importantes. Uno es que pareciese que él no podía considerarse para ser santificado, y otro que él está diciendo que fue concebido en pecado. Veamos otra cosa más. Número 3. David también era un pastor de ovejas. Ahora uno lo llaman pastor y dice: wow, pastor, wow, uno hasta se hincha el pecho y uno dice: wow, yo soy pastor de Dios. Pero en los tiempos bíblicos, hermano, el ser un pastor era considerado una de las tareas más insignificantes. Estas tareas se le entregaban únicamente a los esclavos o a los siervos. Ningún padre dejaría que su hijo fuese pastor. Gloria al Señor. Pero David, mi amado hermano, lo habían encomendado el cuidado de las ovejas y estas cosas, más el rechazo de sus hermanos. Y parecía que había una diferencia de edad bastante grande entre el séptimo hijo y David, porque David era un jovencito. Todas estas cosas me hacen pensar que David era el resultado de una relación extramarital. Pareciese que Isaí tuvo por ahí un desliz y nació David siendo el resultado de una relación prohibida. Esto no lo dice la Biblia, hermano, esto lo deduzco yo, no vaya a ser de esto, gloria al Señor, ¿verdad? Algo real, pero hermano, la misma Biblia nos da a entender todas estas cosas. La Biblia es su propio intérprete, ¿verdad? Y viendo todo esto, hermano, uno se pone a pensar en los primeros años que quizás pudo tener David. Su niñez, su juventud, el trato que quizás le dieron sus hermanos. Era el marginado, era el que tenía que hacer las tareas más bajas de su casa, de su familia. En la reunión, en las fiestas, no era llamado a participar en ellas. Siempre era tenido afuera, gloria al Señor. Y yo me pongo a pensar, hermano, ¿qué haríamos usted y yo si fuésemos tratados de la manera que fue tratado David? Si nos tratase mal, si el mundo nos tratase mal, si la gente nos tratase mal, si la gente nos mirara de menos, ¿cuál sería nuestra reacción, hermano? Gloria al Señor. Quizás fuera justificable decir: pues si a mí me tratan mal, yo voy a tratar de igual manera. Si a mí me marginan, pues yo también voy a marginar a los demás. Si a mí me ofenden, pues yo voy a ofender. Mire, hermano, David tenía la excusa perfecta para él empezar a actuar, gloria al Señor, de una manera diferente, para rechazar, para crear en su corazón raíces de amargura y tener rencor hacia su propia familia. Pero sabe, una de las cosas que me llama mucho la atención es que David escogió otro camino. David escogió ser diferente. David prefirió no tratar de la manera que era tratado. David prefirió humillarse, hermano, gloria al Señor, y entender el lugar que tenía en aquella casa y esperar en que Dios hiciese justicia, hermano, gloria al Señor. Porque si algo nosotros podemos entender a través de cada uno de los salmos de David, es que David tenía una conexión directa con Dios. David había aprendido, hermano, a tener una relación con Dios, que era algo muy extraño en aquellos tiempos. Bendito Jesús. Y yo quiero hablar acerca de 5 fundamentos en la vida de David que lo hicieron diferente a cualquier otro. Y lo primero es lo que ya dije: él construyó una relación personal con Dios. Él había aprendido a comunicarse directamente con Dios, y eso no era algo fácil en los tiempos de David. Y usted dirá: pero pastor, ¿por qué no era fácil, hermano? Porque era una época donde el único que podía tener contacto con Dios era el sumo sacerdote. El sumo sacerdote, dice la palabra del Señor, entraba una vez al año al lugar santísimo a ofrecer sacrificio a Jehová por el perdón de sus pecados y luego por el perdón de los pecados del pueblo.
Ninguno del pueblo podía entrar a la cámara de Dios a hablar con Dios. Gloria al Señor. Es más, hermanos, solamente habían 3 veces al año que el pueblo podía acercarse al tabernáculo. Y esto era para la Pascua, para la fiesta del Pentecostés y para la fiesta de los tabernáculos. Esa fiesta, hermano, el pueblo se acercaba al tabernáculo de Dios y ofrecía sacrificio y entregaba ofrenda a Dios, pero se la entregaba a los sacerdotes. O sea, lo más que el pueblo podía aspirar a ese contacto con Dios era a poder hablar con el sumo sacerdote, que este era el que hablaba a su vez con Dios. Bendito Jesús. En este tiempo tan religioso, David logra construir una relación personal con Dios. David, mi amado hermano, se salió, gloria al Señor, de los parámetros religiosos. Algo raro para ese tiempo, quizás algunos lo podrían catalogar hasta prohibido. El religioso quizás podría decir: tú no eres nadie para estar hablando con Dios. Pero sabe una cosa, hermano, Dios no necesita que tú sepas Biblia. Dios no necesita que tú seas un doctor de la palabra. Dios no necesita que tú seas un estudiado o que tengas la pared llena de títulos. Dios lo que necesita es un corazón contrito y humillado, porque ese corazón es el que Dios no echa afuera. Dios no menosprecia un corazón que viene delante de Él arrepentido a decirle: yo no soy nadie, tú lo eres todo. Y si algo había aprendido David a través de su vida, es que él no era nadie, pero él entendía que había alguien más grande que él. Gloria al Señor. Y cuando usted y yo entendemos eso, hermano, aprendemos a desarrollar una relación con Dios, porque sabemos que lo que yo no puedo hacer, que lo que mis fuerzas no pueden conseguir, se consiguen a través de la fuerza de Dios, porque Dios es grande y Dios es poderoso, y hasta el día de hoy no hay diablo, no hay nada que haya podido, mire mi amado hermano, evitar una victoria de nuestro Dios. ¿Cuántos le pueden decir a Dios: gracias, Señor? Hermano, David tenía una relación personal, íntima con el Señor. Y usted me dirá: pero pastor, ¿cómo usted puede asegurarme eso, hermano? ¿Cuántos de nosotros hemos leído los salmos de David? Salmos de David, hermano, son libros poéticos. Son libros hermosos. Muchos de nosotros, hermano, podemos, gloria al Señor, sentir el mismo sentir que tenía David, identificarnos con la misma experiencia de aquel pastor de ovejas, hermano. ¿Por qué? Porque muchos de nosotros hemos pasado las situaciones que pasó David. ¿Cuántos de nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado atravesando el valle de sombra y de muerte? Pero en ese momento podemos decir: no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. ¿Cuántos de nosotros, mi amado hermano, en algún momento de nuestra prueba, de nuestra lucha, gloria al Señor, sabemos que debajo de las alas de nuestro Dios estaremos seguros? ¿Cuántos de nosotros, mi amado hermano, en medio de los afanes, de la prueba de la vida, podemos ir a los libros de los salmos e identificarnos con alguno de ellos? Sentir el aliento a través de ellos. Y esto solo puede venir de un hombre, hermano, que tenía un contacto directo con el Dios todopoderoso, creador de los cielos. David, hermano, escribió estos salmos gracias a la existencia de esa relación que logró construir con Dios. Un hombre dolido, un hombre rechazado, un joven que pasó momentos tristes por el trato que recibió. Encontró en aquellos campos de Israel, hermano, gloria al Señor, en aquellos campos de Belén, encontró a alguien que podía comprenderlo, alguien a quien acudir y en quien desahogarse. Eso es lo que Dios está esperando de ti, que en medio de tu dolor tú puedas desahogarte con Él. Mire, mi amado hermano, a veces llamamos al hermano, llamamos a la hermana
acudimos a nuestros padres, acudimos quizás al esposo, a la esposa, en busca de una palabra de aliento, acudimos al amigo y muchas veces estas personas no pueden darnos una palabra, pero cuando tú acudes a Dios, mire mi amado hermano, aún en el silencio de la oración, tú puedes sentir el aliento de Dios, porque a veces no necesitas una palabra de Dios, a veces lo único que necesitas es sentir que Dios está contigo, y a veces no lo sentimos. ¿Sabe por qué? Porque es que no acudimos a Él, no nos postramos de rodillas, y todo aquel que se postra de rodillas, déjeme decirle algo, no hay, mire mi amado hermano, gloria al Señor, corazón más cerca de Dios que aquel que está en los suelos arrodillado. Cuando tú te arrodillas, déjame decirte que inmediatamente Dios comienza a extender su oído hacia ti, porque sus oídos están prestos a la oración de los justos, dice la palabra del Señor. Él está esperando que tú clames, Él está esperando que tú acudas a Él en busca de una palabra, y déjame decirte que si tú lo haces, Dios no va a dejar que te levantes de ahí sin fuerza. Dios te va a fortalecer, Dios te va a dar nuevos ánimos, Dios te va a dar dirección. Es más, Él peleará por vosotros y vosotros estaréis tranquilos. ¿Sabe por qué? Porque aquel hombre que depende de Dios, no hay gigante, no hay diablo que le haga retroceder. Cuando tú pones tu mirada en Cristo, cuando tú pones tu mirada en el Señor, la puerta de los cielos se abren y la bendición de Dios comienza a bajar, y el diablo tiene que salir corriendo. Y puede ser que, mi amado hermano, gloria al Señor, llegaste cansado y sin fuerza a la iglesia, pero hoy vas a salir con gozo, vas a salir danzando, vas a salir brincando. ¿Sabe por qué? Porque Él convierte nuestro lamento en baile y nuestra tristeza en gozo. Gloria al Señor. Mire cuántas veces yo me he encontrado en medio de pruebas, a veces sin fuerza para predicar la palabra del Señor, pero tan pronto yo empiezo a predicar, comienzo a sentir los ríos de agua viva que saltan para vida eterna. Comienzo a sentir la presencia del Espíritu Santo de Dios en mi ser, hermano. Y aunque la prueba está ahí, yo entiendo, gloria al Señor, que Dios no me ha dado prueba que yo no pueda resistir. Si Dios ha permitido que la prueba llegue, es porque Él juntamente con la prueba también me va a dar la salida. Hay una respuesta para tu necesidad. Solamente espera en el Señor, solamente confía, hermano, que Dios lo va a hacer. Solamente tienes que esperar en Él y Él hará, y tú verás la gloria de Dios sobre tu vida. Ahora usted ve por qué David era tan diferente. Él construyó esa relación por encima de cualquier esquema, de cualquier protocolo, de cualquier religión. Él no dependía de un sacerdote ofreciendo sacrificios por él. No dependía de 3 fiestas anuales. Era una relación con Dios todos los días. Hay gente, mi amado hermano, que su relación con Dios depende de la oración del hermano, de la oración del pastor. Su comunión con el Señor depende de 2 horas de culto, 2 veces a la semana. Pero los otros días de la semana, hermano, gloria al Señor, hay gente que no lee la Biblia hasta que viene a la iglesia. Déjeme decirle que si tu relación es una relación así, tú estás raquíticamente espiritual, mi amado hermano. Tu espiritualidad está completamente muerta. Tú no puedes depender de 2 horas jueves y 2 horas sábado. Esa relación con Dios que es, hermano, tú tienes que vivir con Dios. Tú te tienes que levantar con el Señor. Tú tienes que andar con Dios durante tu día. Tú tienes que acostarte con el Señor. Y cuando tú aprendes a estar con Dios todos los días de tu vida, hermano, tú aprendes a alabar a Dios en todo tiempo, y nada te hace dudar y nada te hace retroceder. Gloria al Señor. Aún en el trabajo tú puedes estar en comunión con Dios, adorando a Dios. Mire, es triste, hermano. Hay gente que el día lunes está bien y el día martes anda enchismado. El día miércoles, hermano, están adorando a Dios, oyendo corito, alabando a Dios, escuchando prédica, y el día jueves usted los ve todos desanimados. Son llevados por todo tipo de viento de un lugar para otro. No hay una estabilidad espiritual.
Y esa estabilidad espiritual va a depender de tu tiempo con el Señor. ¿A qué le estás prestando más oído? ¿A la crítica? ¿A las murmuraciones de la gente? ¿A lo que se dice, se habla de ti? ¿A lo que la persona te dice y te ofendiste rápidamente y por cuanto te ofendiste ya andas mal? Hermano, tenemos que dejar pasar todas esas cosas, gloria al Señor. Mire, o sea que, como decía el salmista David, unge mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando, gloria a Dios. Que tu copa rebose de la presencia de Dios, que no haya cabida, que no haya lugar para otra cosa en tu corazón. Si el diablo te quiere lanzar palabras negativas, si el diablo te quiere ofender, si el diablo te quiere lastimar, tu vida tiene que estar tan llena de Dios que esas palabras tienen que resbalar, esas palabras tienen que salir de mí. No puede haber cabida para palabras negativas, para pensamientos negativos en tu vida, gloria al Señor. Mire, el diablo va a seguir haciendo su trabajo y el trabajo del enemigo es desanimarte, es tirar sus dardos, es tirar esas palabras para que tú no sigas hacia adelante, pero tu trabajo es mantenerte debajo de las alas del Señor, porque debajo de sus alas tú estarás seguro. Que mire, que Él es como la gallina, mi amado hermano, que apacienta, que guarda debajo de sus alas los polluelos. Así es Dios, hermano. Yo no sé si usted ha visto una gallina, hermano, que recién tiene los pollitos, gloria al Señor. ¿Ha querido usted agarrar uno de esos pollitos, hermano? Mire, hermano, esa gallina yo sé que lo va a seguir, gloria al Señor, porque una madre gallina, hermano, va a defender a su polluelo. De la misma manera Dios defiende a los que son suyos. De esa misma manera el diablo no te puede echar la mano, y si trata, Dios va a salir en defensa tuya. Bendito Dios. Te adoramos, Jesús. Gloria al Señor. Tú no puedes depender de una relación que se base en la religiosidad y no en una relación cercana a Dios. David, hermano, se fue por encima de lo religioso y entendió que el único que podía cambiar su perspectiva de vida y ayudarlo era Dios. No dejes que los errores de tu familia en el ayer te marquen en el presente. Tú puedes salir del hoyo de donde tú estás. Deja de recordar. Dice la palabra que no traiga memoria. No traiga a memoria los errores del ayer, las cosas pasadas. Pablo mismo decía: una sola cosa hago, prosigo la meta, pongo mi mirada en el futuro, prosigo al blanco perfecto. Gloria al Señor. Prosigo a aquel que me ha llamado. Yo no voy a mirar atrás. Antes yo era un asesino de cristianos. Antes la gente me conocía porque era el perseguidor de la iglesia. Antes yo maté. Antes yo destruí. Gloria al Señor. Pero ahora Cristo me ha llamado a ser esclavo suyo. Ahora soy soldado de Cristo. Lo que hice en el ayer no lo puedo cambiar. Pero de hoy en adelante puedo construir un futuro mejor. Gloria al Señor. De tal manera, mi amado hermano, que la gente va a tener que reconocer que el que te cambió fue verdaderamente Dios. Yo no sé usted, hermano, pero hay gente que cuando usted la mira dice: pero ¿cómo aquel pudo cambiar? Gloria al Señor. Mire, hay gente que trata, el psicólogo, hay gente que se mete a muchos programas en busca de aliviar su pena, de aliviar su carga. Gloria al Señor. El alcohólico busca a los alcohólicos anónimos para salir del alcoholismo. Mire, el drogadicto se mete a los programas para poder salir de la drogadicción. Gloria al Señor. Y usted ve que algunos de ellos cambian, hermano. Bendito Dios. Pero por un tiempo. ¿Por qué? Porque el diablo no lo deja para siempre. El diablo siempre va a seguir rondando. Él dice que él abandona la casa, pero vuelve a ver cómo sigue. Y si la encuentra vacía, él viene y llama a 7 más fuertes para volver a atar a aquella persona. Pero aquel que es libertado por Cristo, hermano, la casa nunca va a estar vacía. Aquella casa siempre va a estar llena de Dios. Bendito Jesús. Ese es el problema del mundo. El mundo quiere arreglar las cosas sin Dios, pero Dios, hermano, es el único que tiene el poder para aliviar los problemas del hombre. Bendito sea el nombre del Señor. Te adoramos, Jesús.
Sin Cristo nada podemos hacer. Separado de mí, decía Jesús, nada podemos hacer. Es solamente a través de Él, a través de su fuerza. Es solo el Espíritu Santo, gloria al Señor. El diablo va a querer hacerte sentir vacío. Aún en la iglesia a veces nos sentimos vacíos, hermano, porque el diablo sigue intentando. Pero tú tienes que entender, tú tienes que meterte en la cabeza, tú tienes que meterte en el corazón de una vez y para siempre, que ahora tú eres templo de Dios, que ahora el Espíritu Santo de Dios habita contigo, que tú no vienes a la iglesia a buscar a Dios, Dios está contigo en todo tiempo. Tú vienes aquí para que juntos adoremos a Dios y demos culto a Dios, pero Dios está a 2 rodillas de distancia. Solamente arrodíllate y busca su rostro y Él te va a responder. Mire, mi amado hermano, gloria al Señor. La juventud hoy en día vive confundida. Tristemente, hermano, es porque la iglesia no ha sabido dar ejemplo a nuestros jóvenes. Yo le estoy orando a Dios para que aquellos cultos de los que la gente habla en el ayer vuelvan al hoy. Que aquellos cultos, hermano, bendito Jesús, donde Dios se manifestaba con poder en medio de la congregación y se levantaban los enfermos, los paralíticos, donde los enfermos eran sanados, gloria al Señor, donde el pecado era sacado a la luz, donde la gente caminaba, hermano, y caminaba recta porque sabía que Dios en cualquier momento podía amonestarlo desde el altar, donde aquellos cultos, hermano, donde los niños lo veíamos danzando y hablando en lengua. Yo quiero eso, yo no sé usted, gloria al Señor. Yo le pido a Dios presencia en esta casa. Yo quiero que Dios se mueva con poder, que nuestros niños profeticen, que nuestros niños hablen lengua, que nuestros niños, hermano, prediquen la palabra, que nuestros jóvenes vean visiones. Yo le estoy pidiendo a Dios eso, pero eso no se va a hacer una realidad con 2 días de culto a la semana. Necesitamos una relación con Dios. Necesitamos a Dios en nuestra vida, hermano. Bendito Jesús. David aprendió a cultivar un arte. Dios le dio un don y él lo desarrolló. La Biblia dice, hermano, que los talentos que Dios da hay que ponerlos a trabajar, porque el día de mañana Dios nos va a llamar a cuenta por ese talento. Mire, hay gente que, como le decía, el mundo se ha encargado de hacerles sentir que no pueden hacer nada y no aprenden nada, no se esfuerzan, no buscan superarse y vienen con esa mentalidad a la iglesia y siguen actuando de la misma manera. Y a veces no encuentran un talento, no encuentran una habilidad en ello. Mira, yo hablaba con los jóvenes el día jueves y les decía, ustedes tienen una habilidad. Solo tienen que buscarla en Dios. ¿Sabe que hay mucha iglesia, hay mucha gente que siente que la iglesia es aburrida porque simplemente no han encontrado su función? Cualquiera va a sentir que no sirve en un lugar donde no se le usa. Y déjeme decirle que este lugar está abierto para todo aquel que quiera ser usado. Todo aquel que quiera y que cumpla con los requisitos y que se someta a las reglas de esta iglesia, claro está, a la constitución y a las reglas de esta iglesia, hermano. ¿Por qué cerrarle la puerta si esto es de Dios? No dejes que el diablo te haga creer que no sirve, porque cuando tú empiezas a cultivar ese talento, ese arte, eso te va a abrir puerta, eso te va a hacer sentir útil, y a la primera necesidad Dios te va a poner en el lugar que te necesita. Dice la palabra del Señor que cuando Saúl estaba siendo atormentado por un espíritu malo de parte de Dios, buscaron a alguien que tocara para Saúl y trayese alivio al rey. ¿Y a quién buscaron? A David. David, que había sido ungido para ser el próximo rey, llegó a la casa del rey, pero no llegó para ser rey primero, llegó a
ayudar al que estaba. Porque eso es lo que tú tienes que entender, que hay un proceso. Hay gente que se quiere saltar los procesos y yo quiero ser pastor y quieren quitar al pastor que está. Pero tú tienes primeramente, antes que ser pastor, ser oveja y aprender y capacitarte y dejar que sea Dios el que abra la puerta, porque al tiempo de Dios, Dios te va a poner en ese lugar. Es cierto, el diablo se va a levantar, los celos se van a levantar, la envidia se va a levantar, pero si Dios está contigo, no te preocupes, porque Dios dará la cara en todo tiempo por ti. Es cierto, quizás tengas que huir, quizás tengas que salir huyendo y te encueves, quizás en medio de la cueva vas a encontrar a mucha gente herida como tú, quizás vas a sentir que nada tiene sentido, pero ahí en la cueva Dios se va a meter, y aquellos que quizás llegaron ahí aborrecidos del mundo, Dios los va a convertir en un ejército que va a caminar contigo para hacer cosas grandes y maravillosas en el ministerio que Dios te va a dar. Bendito Jesús. Gloria a Dios. Hay cosas, hermano, que nadie va a poder hacer sino solamente tú. Bendito Jesús. Además de eso, hermano, Dios le había dado también el talento o la habilidad de poder usar la onda. Dice la palabra del Señor que David, cuando las bestias venían a querer matar las ovejas de su padre, fuera león, fuera oso, él salía en defensa de ellas, las mataba y él salía vencedor. Muchos quizás dirán, pastor, pero quizás había muchos como David que podían usar la onda. Había muchos pastores que quizás salían en defensa de las ovejas de sus amos, de sus señores. Habían otros pastores que quizás también defendían las ovejas que tenían a su cuidado. Bendito Jesús. Quizás muchos otros tenían la misma agilidad que tenía David o la destreza que tenía David. Pero si algo los otros no tenían que David sí tenía, era una relación íntima con Dios. La palabra nos dice en 1 Samuel capítulo 16 verso 18 que cuando se buscaba alguien que aliviara la angustia del rey Saúl, uno de los criados respondió diciendo: he aquí, yo he visto a un hijo de Isaí de Belén que sabe tocar, es valiente y vigoroso, hombre de guerra, prudente en sus palabras y es hermoso. Pero lo más importante era que Jehová estaba con él. Usted podrá tener todas las habilidades, usted podrá hacer muchas cosas en la iglesia. Mire, hermano, cuando yo comencé en la iglesia, yo comencé primero barriendo. A los 6 meses de haber llegado a la iglesia, nuevecito, hermano, yo sin saber nada, me pusieron a manejar la guagua de la iglesia. 7 años estuve manejando la guagua de la iglesia, llevando y trayendo a los hermanos. En ese tiempo, hermano, fui presidente de jóvenes. En ese tiempo, hermano, fui presidente de misiones. En ese tiempo, hermano, también fui tesorero. Gloria al Señor. Mire, yo hacía de todo en la iglesia. Yo barría, yo limpiaba, yo arreglaba. Gloria al Señor. Pero sabe una cosa, llegó un momento en que aunque yo hacía todo, hacía tanto que había descuidado mi relación con Dios. Y aunque yo hacía todo, bendito Dios, yo no sentía a Dios. ¿Y sabe qué pasó, hermano? Dios tuvo que permitir un problema en la iglesia. Gloria al Señor. Y ese año no me pusieron de nada, no me pusieron de líder para nada, bendito Jesús. Y la gente que había quedado como que Dios no le agradaba mucho, hermano, ese año si me pusieron a predicar 2 veces fue mucho, gloria a Dios. Pero sabe una cosa, yo entendí que era Dios, porque no es lo mucho que tú haces, es por qué tú lo haces. Y yo había dejado de hacerlo para Dios, se me había olvidado que lo que yo lo hacía tenía que hacerlo para Dios y no para los hombres. Se me había subido el orgullo. Yo decía, aquí el único que trabaja soy yo. No, mentira del diablo, hermano. El que hace las cosas posibles se llama Jehová Dios. Y Dios permitió que yo estuviese sentado para humillarme y para que entendiera que el único grande en este lugar es Él. Mire, el hombre
hombre aquí, mi amado hermano, puede ser útil, pero aún sin el hombre Dios hace cosas grandes. Usted se puede ir, yo me puedo ir, pero aún de esas bancas Dios puede levantar profetas de Dios. Gloria al Señor, porque para Dios no hay nada imposible. Te adoramos, Jesús. David en el Salmo 18, verso 34 dice: quien adiestra mis manos para la batalla, para entesar con mi brazo el arco de bronce. David sabía que lo que él tenía era porque Dios se lo había dado, que las habilidades que tenía era porque Dios lo hacía. Si David mató al gigante, él entendía que no fue él, que fue Dios, hermano. No fue la habilidad de David la que llevó la piedra a la frente de Goliat. Fue el Espíritu Santo, fue la presencia de Dios. ¿Sabe por qué, hermano? ¿Sabe por qué le digo que fue el Espíritu Santo? Porque dice la palabra del Señor que cuando el profeta Samuel ungió a David, desde aquel día el Espíritu Santo estuvo con David. Mire la excepción, hermano, porque si nosotros vamos al Antiguo Testamento, el Espíritu Santo venía sobre los reyes, sobre los profetas y sobre los sacerdotes, sobre alguien que Dios había apartado para una función especial, sobre su ungido. De tiempo en tiempo el Espíritu Santo no se quedaba en aquella persona, pero dice la palabra del Señor que cuando David fue ungido, el Espíritu Santo vino sobre David y estuvo con él desde aquel tiempo. Es por eso que cuando David pecó, él dice: no quites de mí tu Santo Espíritu, porque David había aprendido a vivir en la presencia del Espíritu Santo. Mire, yo no sé usted, pero cuando tú dejas de sentir el Espíritu Santo, hay un vacío en tu vida que solamente Dios puede llenar. Yo no sé cómo tú has llegado a esta casa el día de hoy. Yo no sé si te sientes vacío, yo no sé si te sientes sin fuerza, yo no sé si hace tiempo que no sientes las caricias del Espíritu Santo, pero dile en esta hora: Señor, si te he fallado, si pequé, si me he apartado, si me he alejado, por favor no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de mi salvación, que tu Espíritu Santo me sustente. Póngase sobre su pie, iglesia. Bendito Dios. Te adoramos, te adoramos. Dios es bueno, Dios es bueno. Dele palma, dele gloria al Señor, porque Él está en este lugar. La presencia de Dios está en este lugar. Mire, hermano, la iglesia sin Espíritu Santo no es nada. Hemos convertido los cultos en algo mecánico, en algo, hermano, gloria al Señor, que ya hacemos por costumbre, que hacemos por gloria al Señor, hermano, por hábito. Nosotros no podemos llegar a la iglesia por hábito. Usted tiene que venir a buscar a Dios. Usted tiene que venir a adorar a Dios. Usted tiene que darle ese culto racional diario a su Dios y entender que si usted está en este lugar es porque Dios lo quiere salvar. Dios lo quiere llevar al cielo. Y yo no sé usted, pero yo me quiero ir con Él. Ya Cristo viene a buscar a su iglesia. Pronto sonará la trompeta, hermano, y solamente aquellos que tengan un corazón conforme al corazón de Dios podrán alcanzar esa promesa tan preciosa. Bendito Dios.